disfrutar de Menorca no solo implica visitar sus playas y calas de ensueño. Esta isla también alberga rincones que tienen un encanto único e inigualable. Es el caso de un pequeño pueblo ubicado en el norte de Menorca. Bienvenidos a Fornells. Esta villa marinera nace como lugar estratégico de defensa a partir del saqueo del corsario Barbarroja a Mahón y el ataque pirata a Ciudadela. Es por esto que en el año 1637 se decide construir el castillo de San Antonio de Fornells para dotar de vigilancia a esta parte de la isla. La presencia de este hace que comience el crecimiento urbanístico y comercial en sus inmediaciones, lo que hoy en día corresponde al casco antiguo del pueblo. Fruto de esto comienzan a asentarse los soldados y sus familias provenientes del castillo de San Felipe, situado en el puerto de Mahón, instalándose en las proximidades de la fortaleza medieval. Después de aparcar el coche en una explanada en la parte oeste del pueblo, empezamos nuestro recorrido por el puerto de Fornells, donde podemos apreciar la vida marinera de los vecinos de la villa. Y es que este pequeño puerto natural cuenta con un espigón para el amarre de embarcaciones, tanto pesqueras como deportivas, ya que no todo es pesca en la zona, también es lugar de referencia para la práctica de actividades de ocio acuáticas, como es el kayak, el buceo o el windsurf. La pesca es la actividad más destacada en este rincón de Menorca. Es por ello que Fornells es lugar de referencia para comer la famosísima caldereta de langosta. En todos los restaurantes de la zona sirven este manjar, así que si vuestra intención es visitarlo, probarla es algo casi obligatorio. Luego os hablaremos de nuestra experiencia en uno de sus restaurantes. Continuamos la visita recorriendo sus hermosas calles blancas llenas de tiendas donde comprar un bonito recuerdo del viaje, y seguimos la ruta en paralelo al puerto hasta llegar a la iglesia de San Antonio. Esta iglesia fue construida a mediados del siglo XVII para dar servicio a los pocos habitantes que empezaban a asentarse en la villa, pero con el aumento de población en el siglo XVIII comienza su ampliación. Se trata de una iglesia sencilla y con un aporte de pureza gracias a su fachada pintada en color blanco. Se compone de una única nave con 3 capillas de cada lado. La entrada a la iglesia es gratuita todos los días del año. Seguimos nuestro camino cuesta arriba hasta llegar a los lugares de mayor estrategia defensiva de antaño, la torre y el castillo de Fornells. El castillo de Fornells, también llamado Castillo de San Antonio, es una fortaleza de la que hoy en día quedan los restos de la estructura, ya que fue desmantelado por los españoles tras la dominación británica. Y la torre, construida en el año 1802, es una de las más grandes de la isla y cuenta con una inmejorable situación geográfica, ya que su objetivo era vigilar y proteger la entrada de los enemigos al puerto. Se compone de 4 niveles: la cisterna, donde se acumulaba el agua; el bajo, donde almacenaban armas y comida; la primera planta, donde dormían las tropas; y la terraza, donde se encontraba la artillería y desde donde se realizaban las tareas de vigilancia. Desde esta zona se puede apreciar el paisaje de toda la costa de Fornells, una estampa única para inmortalizar vuestros recuerdos de este viaje a Menorca. Si el día es caluroso, no os preocupéis, porque una vez visitados estos lugares podemos relajarnos en una cala urbana que tiene la villa, que está situada junto al puerto, y su acceso es completamente de cemento, que si bien no es del todo natural, es buena opción para darte un chapuzón y disfrutar de las aguas cristalinas que nos proporciona la isla.
Después de una larga jornada nos vamos a cenar a uno de los restaurantes de la zona, el restaurante La Guapa, donde dan un menú de caldereta de langosta por 55 € persona, pero te dejan compartir un menú y eso fue lo que hicimos. Como ya os decíamos, la caldereta hay que probarla, aunque la cocina local basada en el marisco y pescado hacen que te entren dudas de qué pedir. Nuestra opción, caldereta, langostinos rojos y fideuá con sepia en su tinta. Recorrer sus callejuelas, visitar sus pequeñas tiendas, vivir como un auténtico habitante de Fornells y disfrutar de uno de los tantos restaurantes de la zona es el resumen más intenso de este pequeño paseo por esta gran villa. Así que desde Fornells nos despedimos, dejadnos por comentarios si lo habéis visitado y si os ha gustado la gastronomía de la zona. Dadle like si os ha gustado el vídeo, que nos ayuda a seguir haciendo contenido como este, y activa la campanita para que te avise de un montón de lugares fascinantes que os iremos trayendo. Y nos vemos en el próximo vídeo.